Un matrimonio debería ser una unión que nace del amor, liberarse de esas costumbres arcaicas que promovían matrimonios por conveniencia era lo que resonaba en su mente. Alguien tan especial como ella merecía una oportunidad única. En ese momento, la mujer de pelo amarillo vio descender una paloma que llevaba un mensaje. El búho se posó en su mano y le entregó la carta, la cual decía que estaba invitada a formar parte del cofre de las joyas, un espacio donde se reunían seres luminosos como ella, con la oportunidad de encontrar ese amor verdadero que siempre había soñado. La carta le recordaba que tenía en sus manos el poder de obtener todo lo que deseara, incluida la libertad de elegir su propio destino, y le cuestionaba por qué se privaba de todo lo relacionado con el amor, preguntándole si realmente era feliz así y si eso era lo que anhelaba. Mientras leía, el periódico se deslizaba de su asiento y derramó una taza de té, mientras su cuerpo temblaba. Y esta mujer es la protagonista. Pensaba en el amor verdadero, en ese lujo que solo unos pocos elegidos podían disfrutar. Recordaba que ayer se había casado con aquel hombre y pensaba en lo injusto de su situación, algo sobre lo que no había tenido ni voz ni voto, porque así eran los matrimonios arreglados. Cuando una familia noble se acercaba a la ruina, lo primero que hacía era vender todo lo que podía, y ella, hija de la exesposa de su padre, siempre había sido considerada una molestia. Así que la familia se alegró de deshacerse de ella apenas tuvo oportunidad. Recordó un momento de su infancia cuando una niña le dijo que le recordaba a un estanque. Lueri le preguntó si era en serio y la niña le respondió que sí, un estanque de agua cristalina, donde al arrojar una piedra se podía ver hundirse hasta el fondo, igual que ella. Esas palabras la asustaron, pero antes de poder reaccionar, fue empujada al agua mientras la otra niña reía. Lueri lloraba y gritaba a su hermana, a su hermano y a su padre, implorando ayuda. Fue entonces cuando comprendió que su vida siempre sería una espiral descendente. Sus padres ya habían decidido que al llegar a la mayoría de edad debía casarse, y pensaban que la casa de los Lizales ofrecería una buena dote por ella. Lueri se preguntaba cuánto más se hundiría en ese abismo y si realmente la novia debía jurar amor eterno a su futuro esposo. Recordó un pasaje de un libro que solía leer de niña, que decía que en un matrimonio la pareja debía sentirse cómoda para compartir sus pensamientos más profundos, incluso en la intimidad de la noche. Abrir los brazos a un hombre desconocido no podía considerarse un matrimonio. Intentó hablar con su esposo y pedirle que se conocieran un poco antes de compartir intimidad, recordándole que era importante ser honestos entre ellos ahora que estaban casados. Su esposo le respondió que estaba equivocada si creía que él había venido a hablar, que aunque ella era hija de una familia noble venida a menos, él había pagado una fortuna por tenerla, y que debería sentirse agradecida de que la había recibido como esposa y no como simple concubina. Aquellas palabras dejaron a Lueri pensativa y abatida. Al día siguiente, las sirvientas observaban el ambiente mientras el esposo de Lueri comentaba lo deprimente que era verla con esa cara afligida apenas en su primer día de matrimonio y ordenaba que la arreglaran, porque le quitaba las ganas ver a una mujer tan dejada. La sirvienta obedeció, pero en los pasillos se escuchaban susurros preguntando cuánto duraría esta situación y especulando si decidiría colgarse como la anterior, aunque reconocían que era la más joven y bonita y quizás esta vez sería diferente, ya que el señorito no la había golpeado, lo que debía significar que le gustaba. Tiempo después, Lueri se encontraba frente a un espejo temblando de miedo. Se levantó de su asiento y salió de la habitación, recordando que de niña, cuando algo le resultaba insoportable, solía refugiarse en la biblioteca, donde los libros le permitían viajar a otro mundo y olvidar, aunque solo por un instante, su cruda realidad. Pensaba en el conde Lisa, con quien se había casado, y en su sinfín de bienes valiosos adquiridos gracias a su ojo para los negocios. Se rumoraba que tenía una colección privada que ocupaba toda la bodega de la mansión, y Lueri imaginaba que allí podría haber libros antiguos o difíciles de conseguir, quizás incluso algunas joyas literarias que había soñado poseer de niña. Al entrar en ese lugar, se encontró con un tiburón que la asustó, y luego con un sinfín de animales y criaturas. Entre ellos vio una sirena encerrada. En ese momento comprendió que había llegado al corazón de la colección privada del conde, y supo que había tocado fondo, que estaba en lo más profundo del abismo y que no había nadie que pudiera rescatarla. Ya en la noche, Lueri estaba en un balcón con la vista perdida, a punto de quitarse la vida. Pensaba que las oportunidades mágicas solo llegaban a unos pocos elegidos, y que ella no era merecedora de tal honor. Los elegidos se elevaban sin restricciones mientras ella continuaba hundiéndose en la oscuridad, sin esperanzas de algo mejor. Pero entonces vio un búho que le entregaba una carta, y se dio cuenta de que era el mismo que había visto en el periódico. Dudó, preguntándose si era un error o una broma cruel, ya que era una mujer casada y su familia estaba en la ruina. Aún así, no tenía nada que perder y aceptó la invitación. Al hacerlo, rayos negros emergieron de la carta y su ropa cambió, transformándose hasta quedar más hermosa que nunca.
Escuchó una voz en su cabeza que le hablaba, diciéndole que alguien se atrevería a explorar el abismo de sus ojos negros como la tinta, y le daba la bienvenida como obsidiana de la oscuridad. El búho insistía en que aceptara la invitación a la fiesta. En ese instante, la puerta detrás de ella se abrió, y el conde dijo que entraría. Pero al hacerlo, solo encontró un rastro de Lueri y comenzó a gritar a los sirvientes por su incompetencia, exigiendo que encontraran a su esposa. Los sirvientes intentaron explicarle que la habían visto en su recámara hace unos momentos, pero su furia no tenía límites. Lo único que quedaba como evidencia de su desaparición era un círculo mágico, aún brillante en el suelo, que había sido utilizado para escapar hacia un destino desconocido. El círculo mágico brillaba intensamente en medio de la oscuridad y de él emergió Lueri, envuelta en aquella energía que la había arrancado de su mundo. Apenas apareció, fue recibida por un hombre de porte solemne, quien la miró con una leve sonrisa y pronunció unas palabras que resonaron con fuerza en su corazón. Agradecía que hubiera aceptado la invitación y le daba la bienvenida como obsidiana de la oscuridad, anunciando su ingreso a el cofre de las joyas. Atónita, Lueri preguntó quién era él. El hombre, con voz calmada, respondió que era el anfitrión, conocido como el búho lunar. La confusión de Lueri se hizo más grande y preguntó dónde se encontraba. El búho, sin apartar la mirada, le explicó que aquel lugar era la sala de espera destinada a los participantes. Ella no podía creerlo. Pensaba en silencio cómo era posible que, entre todas las personas del imperio, justamente a ella la hubieran elegido. No tenía sentido. Estaba segura de que no cumplía con los requisitos para participar. El cofre de las joyas era un evento legendario dentro del imperio, un espacio reservado únicamente para los hombres y mujeres más nobles y distinguidos. Allí se reunían con la esperanza de encontrar una pareja con quien casarse, sin necesidad de revelar sus verdaderas identidades. A cada participante se le otorgaba el nombre de una joya, y su apariencia cambiaba para hacer juego con ella. Al ocultar sus nombres reales, su edad, sus rostros y sus títulos, todos se sumergían en una experiencia en la que el amor verdadero era la única guía. Durante el tiempo que duraba la fiesta, las joyas permanecían encerradas en aquel espacio lujoso, y si al final encontraban a su otra mitad, ambos revelaban sus identidades ante el público. Si el sentimiento resultaba genuino, la velada culminaba en una boda fastuosa en el corazón de la capital imperial. Todo el proceso se grababa con piedras mágicas y se transmitía a lo largo y ancho del imperio, deleitando a los ciudadanos que seguían cada detalle con fervor. Fue en una de esas ediciones donde incluso el príncipe heredero conoció a su actual esposa, la princesa consorte, demostrando que aquel evento había marcado el inicio de una nueva era en la que los matrimonios por amor sustituían a las antiguas uniones por conveniencia. Desde entonces, los corazones de los nobles más influyentes, así como los rumores que surgían de aquellas extravagantes fiestas, se convirtieron en el tema de conversación favorito de todo el imperio. Y no solo eso, las recompensas otorgadas por el gobierno a las parejas que surgían del cofre eran generosas. Incluso quienes no encontraban el amor pero lograban ganarse la simpatía del público, aseguraban prestigio y apoyo social. Lueri, con miedo, pensaba que jamás alguien como ella sería invitada a un evento de esa magnitud. Estaba convencida de que se trataba de un error. Sin embargo, el búho la llamó por su nombre, lo que la sorprendió aún más. Al escucharlo, se estremeció, porque no usó su nombre de soltera, sino el de casada. Sabía exactamente quién era. El búho se acercó y le explicó que venía de una familia arruinada y que ya estaba casada, por lo que en circunstancias normales jamás habría sido elegida como joya. Y entonces le preguntó si sabía por qué, a pesar de todo, ella había sido seleccionada. Lueri respondió con incertidumbre que no lo sabía. El anfitrión agitó su mano y un holograma se proyectó frente a ellos. Allí apareció una mujer que hablaba con dulzura, afirmando lo feliz que estaba de haber sido seleccionada para participar en el cofre de las joyas, convencida de que un matrimonio basado en el amor verdadero era lo más romántico del mundo. Lueri abrió los ojos sorprendida, porque reconocía aquel rostro. La había visto en el periódico. El búho confirmó sus pensamientos, explicándole que se trataba de Marianne Ferriciares, la joya más popular de la cuarta edición, conocida como el diamante rosado. Todo el imperio la había adorado en las transmisiones y, tras casarse con un noble de gran corazón, había formado una familia feliz. Pero la desgracia golpeó a Marianne cuando un trágico accidente le arrebató a su esposo 2 años atrás. Desde entonces, ella había mostrado interés en volver a participar como joya, con la esperanza de encontrar una nueva pareja con quien rehacer su vida. Todo estaba preparado para que fuera Marianne quien ocupara ese lugar en la nueva edición, pero algo terrible sucedió. La noche anterior había desaparecido sin dejar rastro. Lueri no podía creer lo que escuchaba. El búho le dijo con firmeza que, hasta ese momento, ni los otros participantes ni la audiencia conocían la noticia,
y que así debía permanecer. Y fue entonces cuando le reveló el motivo de su elección. Ellos necesitaban una sustituta, alguien capaz de ocupar el lugar de Marianne y mantener en secreto su desaparición. El miedo se reflejaba en los ojos de Lueri mientras preguntaba por qué ella debía ser la elegida. El anfitrión le explicó que al convertirse en una joya, su apariencia se transformaría completamente, sin dejar rastro de su verdadera identidad. Ya estaba previsto que Marianne, por haber participado antes, apareciera bajo un encantamiento de transformación para enmascarar su rostro. Ahora, solo necesitaban a alguien con la determinación de proteger ese secreto bajo cualquier circunstancia, incluso a costa de su vida. Alguien desesperado, con suficientes razones para no traicionar jamás. En ese momento, Lueri recordó a su esposo y el miedo que le causaba pensar en él. El búho, como si leyera sus pensamientos, le susurró que ellos podían ayudarla a romper las cadenas que la ataban a ese hombre. Incluso, si así lo deseaba, podían encontrarle un nuevo esposo. Y si prefería continuar su vida en soltería, también la apoyarían en ese camino. Finalmente, con voz solemne, le preguntó, ¿aceptaría encarnar el papel de Marianne hasta que la fiesta concluyera con éxito? El corazón de Lueri latía con fuerza. Pensó en todo lo que había soportado, en el peso de su destino y en la oportunidad que se abría frente a ella. Finalmente, con decisión, aceptó. El búho sonrió complacido y se arrodilló frente a ella, prometiéndole que a partir de ese momento le explicaría todos los detalles que debía seguir. Tiempo después, en un lujoso salón iluminado por cristales resplandecientes, Lueri se encontraba sentada. Observaba a su alrededor y pensaba en las piedras mágicas que servían como dispositivos de grabación, inventadas por el imperio para transmitir cada instante de la fiesta. De pronto, su atención se fijó en un hombre de cabello blanco que se acercaba a ella con elegancia. Al verla, sonrió y caminó con paso firme en su dirección. Lueri miró hacia un costado, donde estaba el búho, y recordó sus instrucciones. Aquel lugar estaba reservado para que las joyas pudieran conocerse, interactuar y descubrir quiénes podrían ser sus posibles parejas. Tenían prohibido revelar sus verdaderas identidades, y para proteger ese secreto debían ser tan deshonestos como fuera necesario, ocultando todo lo posible. El anfitrión le había advertido que hiciera lo que fuera con tal de no exponer quién era realmente. De vuelta en el presente, el hombre de pelo blanco se inclinó con galantería frente a ella, besó su mano y dijo con voz profunda que era un placer conocerla. Luego, con una sonrisa intrigante, comentó que quizá era por la tonalidad oscura de su gema, pero no podía evitar sentir que ella ocultaba muchos secretos. Sin embargo, confesó que aquello la hacía parecer aún más fascinante. El joven de cabello blanco sonrió con encanto y dijo que su nombre era Platino. Lueri se disponía a revelar su identidad, pero él levantó la mano y la interrumpió con una sonrisa traviesa, asegurando que una dama nunca debía revelar sus secretos tan pronto, pues eso le quitaba todo el interés. Decidido, declaró que prefería adivinarlo él mismo. Las palabras lo llenaban de confianza mientras la observaba con atención. Cabello y ojos oscuros, pensaba, quizás seas un zafiro negro, o una espinela, tal vez incluso un diamante, como en la última edición. Lueri, sin responder, recordó las advertencias del búho lunar. Era Marianne Ferris, debía ser la mujer que robó el corazón de todos con su encanto provocador, la joya que nunca había sido rechazada. En su mente se repetía una y otra vez que no podía mostrar nerviosismo, debía actuar como lo haría Marianne en esta situación. Con paso firme se levantó y declaró que ninguna de las respuestas de Platino había sido correcta, esperando que el próximo caballero tuviera más suerte. Sus palabras cargadas de misterio dejaron a Platino completamente cautivado. De pronto, un joven de cabello verde se acercó con serenidad y se presentó como Alejandrita, aunque pidió que lo llamaran Alex. Platino, con una sonrisa sarcástica, comentó que la Alejandrita era famosa por cambiar de color entre el día y la noche, lo cual lo convertía en un hombre de doble cara. Alex, sin prestarle atención, miró a Lueri con interés y le preguntó con cortesía si podía conocer su nombre. Ella, respondiendo con coquetería, sugirió que intentara adivinarlo. Alex, tras meditarlo unos segundos, apostó por un diamante negro, pero Platino no tardó en intervenir, asegurando que también había fallado, y que el honor de descubrirlo correspondería al tercer caballero. En ese instante llegó un joven de cabello rojo que los observaba con aire desafiante. Mientras caminaba hacia ellos, Platino murmuró sorprendido que hacía un niño allí. Alex, con calma, explicó que la apariencia de todos cambiaba según la joya asignada y que era posible que fueran muy diferentes en la vida real. El pelirrojo los miró con desdén y cuestionó el desbalance en el lugar. 3 hombres y solo una mujer, ¿a qué venía esa proporción? Alex señaló que las otras 2 señoritas aún no habían llegado. Platino, con burla, le preguntó si acaso temía competir con ellos, provocando que el recién llegado estallara de furia, reclamando que no lo llamaran pequeño. Pero antes de terminar su frase se contuvo, respiró hondo y se presentó como Granate. Platino, divertido, le cedió la oportunidad de adivinar el nombre de la dama. Granate,
tras observarla con seriedad, pronunció con firmeza, diamante negro. La elección sorprendió a Lueri, que quedó congelada unos instantes. Pero Platino, entre risas, afirmó que una vez más la respuesta era incorrecta. Granate, intrigado, exigió conocer la verdad. Antes de que pudiera obtener respuesta, Alex notó la llegada de dos mujeres. Una de ellas, de porte firme y cabello corto, señaló que el resto ya estaba reunido y comenzó a caminar hacia ellos. La segunda, con cabello morado, intentó seguirla, pero tropezó y cayó aparatosamente al suelo. Preocupada, la primera regresó a ayudarla, preguntándole si estaba bien y ofreciéndole su mano. Sonrojada, la chica morada aceptó el gesto y juntas se encaminaron hacia el grupo. Platino y Alex las recibieron con cortesía, mientras que Granate, con ironía, preguntó cómo podía alguien tropezar en una superficie plana. En ese instante, un holograma del búho lunar apareció frente a todos, dándoles la bienvenida a la quinta edición del Cofre de las Joyas. Granate, sorprendido, gritó que era un búho holográfico, pero Platino lo reprendió por no haber visto nunca las transmisiones anteriores. El anfitrión se presentó con solemnidad, pidiéndoles a todos que tomaran asiento. Una vez reunidos, el búho explicó que se encontraban en una isla construida especialmente para ellos, sellada con un poderoso encantamiento que los aislaba del mundo exterior e impedía revelar sus verdaderas identidades. Los exhortó a elegir a sus parejas únicamente en base a la atracción, recordándoles que aquellos que se escogieran mutuamente podrían salir de la isla y disfrutar de citas privadas, durante las cuales el encantamiento sería desactivado. Lo que compartieran en esa cita sería estrictamente confidencial y no podría repetirse dentro del evento. Luego, señaló los círculos mágicos, revelando que podían teletransportarlos de un lugar a otro, aunque solo de 3 en 3. Fue entonces que la mujer de cabello corto, con decisión, avanzó hasta uno de los círculos y preguntó quién deseaba acompañarla. La chica morada, con torpeza, volvió a caer mientras intentaba unirse a ella, provocando que Granate corriera a ayudarla, cuestionándole por qué se caía tanto. Alex, con mirada fija en Lueri, le extendió una invitación directa para que lo acompañara. La sorpresa de ella fue inmediata, pero antes de que pudiera responder, Platino la tomó de la mano, asegurando con caballerosidad que deseaba escoltarla y volver a intentar adivinar su identidad. Con rivalidad marcada, miró a Alex, pero este, sin ceder, dio la orden de avanzar. Mientras tanto, en otro lugar, un grupo de 4 observadores seguía con atención los movimientos de las joyas. Comentaban lo inesperado de la división de los grupos y recordaban haber revisado previamente las entrevistas preliminares de los participantes. En ellas, Platino había confesado que buscaba una mujer atrevida, como el diamante rosado de la 4ª edición, mientras que Alex había declarado sentirse atraído por mujeres genuinas y seguras de sí mismas, y que sin duda reconocería a Lady Marianne en cuanto la viera. Ambos parecían convencidos de que Obsidiana, la identidad de Lueri, era en realidad el diamante rosado oculto. Los observadores coincidieron en que la personalidad cautivadora de Obsidiana la hacía destacar entre las 3 participantes de esta edición, y más de uno reconoció que cada vez que la miraban, recordaban inevitablemente a Marianne. Las sospechas crecían, preguntándose si acaso el diamante rosado había regresado disfrazado como Obsidiana. El público, tanto dentro como fuera de la isla, estaba al borde de la intriga, ansioso por descubrir la verdad. Ya en otra parte, Alex comentó que solo eran 3 en aquel lugar, y Platino respondió que el búho les había pedido moverse en grupos de 3, por lo que debían permanecer juntos. Con una sonrisa galante, preguntó a la señorita si querían echar un vistazo a la mansión, y así comenzaron a recorrerla. Lueri observó que había cuartos separados para hombres y mujeres, mientras Platino señalaba el salón de comidas, donde probablemente cenarían todos juntos a partir de ese día. Alex, siempre analítico, agregó que compartir la mesa sería inevitable desde entonces. Al llegar al jardín, Alex lo describió como pintoresco, mientras Platino lo calificaba como el lugar perfecto para que una pareja disfrutara de un paseo en soledad. Fue entonces cuando Lueri propuso explorar el resto de la isla, creyendo que aquel sendero del bosque los llevaría hasta la playa. Al llegar, contemplaron el horizonte y Platino observó que la isla resultaba mucho más pequeña de lo que había imaginado, pues la habían recorrido de principio a fin en un abrir y cerrar de ojos. Alex advirtió que pasar varios meses confinados allí podía volverse agobiante, a lo que Platino replicó que, en esas circunstancias, terminarían por volverse muy cercanos. Luego, con un dejo de picardía, preguntó qué opinaba la misteriosa señorita. Fue entonces cuando Lueri reveló su identidad. Su nombre era Obsidiana. Platino arqueó las cejas, sorprendido, y comentó que aquello no era realmente una gema, sino un vidrio, más cercano a un mineral que a una joya preciosa. Alex intervino con naturalidad, explicando que la magia de transformación era tan precisa que el nombre asignado a cada participante siempre se ajustaba a sus verdaderas características. Por lo tanto,
la joven debía compartir similitudes con la obsidiana. En silencio, Lueri se preguntó si ese nombre le había sido dado porque en realidad no pertenecía a la élite. Alex, con un tono más íntimo, habló del significado de la obsidiana en su ciudad natal. Al fracturarse, se rompe en fragmentos de filo inigualable, símbolo del dolor de una mujer con el corazón roto. Lueri pensó que él aún estaba convencido de que se trataba de Marianne, pero con voz firme les respondió que, para comprender el motivo de su nombre, tendrían que tomarse el trabajo de conocerla mejor. Después de todo, estaban allí para encontrar el verdadero amor. Platino, cautivado, afirmó que tenía toda la razón y declaró que su nombre completo era Platino Puro, en honor al metal más valioso y puro de todos. Con un dejo de osadía, añadió que pronto ella descubriría cuán puro podía ser su amor. Desde las gradas, los observadores reaccionaron de inmediato. Una mujer exclamó que había mucha química entre ellos, y se preguntó si estaban presenciando los inicios de una nueva pareja. Otro comentó que Platino estaba tomando claramente la delantera, y el rey señaló que desde el primer instante él había mostrado interés por Obsidiana. La reina, sin embargo, advirtió que Platino estaba convencido de que ella era Marianne, y se preguntó qué pasaría si resultaba estar equivocado. Lisa agregó que ella también tenía esa duda, mientras Eric cerró el comentario diciendo que, por ahora, nadie sabía quién era realmente Marianne, pero sí podían observar si la atracción de Platino estaba dirigida únicamente al diamante rosado o, en realidad, a Obsidiana. Más tarde, mientras avanzaban por un sendero, Alex observó los delicados pasos de Lueri y con sincera preocupación le preguntó si no le resultaba difícil caminar con aquellos zapatos poco adecuados para ese terreno. Ella le aseguró que estaba bien, pero agradeció su preocupación. Entonces Alex le extendió la mano y le ofreció sostenerla, lo cual la tomó por sorpresa. Platino, sin perder la ocasión, intervino con ironía preguntando en qué ayudaría aquello a sus pies cansados. De repente, la tomó en brazos con decisión y comentó que era tan ligera como una pluma. Alex lo reprendió por su descortesía, ya que ni siquiera le había pedido permiso. Platino se giró con burla, señalando que tendrían que soportar a alguien tan anticuado durante meses, y preguntó a la dama si no era una desgracia semejante situación. Lueri quedó pensativa, recordando que si Marianne estuviera en su lugar no se sentiría incómoda en absoluto, sino que actuaría con naturalidad. Afuera de sus recuerdos, respondió con una sonrisa que la variedad era la sal de la vida. Platino rió complacido con la respuesta y se atrevió a hacer una predicción: la estrella del baile de esa edición de El Cofre de las Joyas sería Obsidiana. Mientras tanto, los observadores seguían atentos cada detalle. Lisa comentó que Platino no se guardaba nada en su intento por conquistarla, mientras Eric señalaba que, con su encanto, Obsidiana ya había cautivado a 2 hombres. La reina, emocionada, afirmó que ya podía sentir que sería la protagonista de aquella quinta edición, pero se preguntó hacia dónde se inclinaría el corazón de Obsidiana, hacia Platino o hacia Alex. En el dormitorio de las damas, la joven de cabello corto no perdió la oportunidad de preguntar cómo le había ido a Obsidiana en su recorrido por la isla. Le recordó que había estado acompañada por 2 de los 3 hombres y le rogó que contara todos los detalles. Lueri respondió que ambos parecían ser muy buenas personas. Su compañera fue más directa y preguntó si alguno le había llamado la atención. Desde afuera, Lisa pedía lo mismo, deseando saber por quién latía su corazón. A solas con sus pensamientos, Lueri se cuestionó cuál de las joyas realmente le atraía, preguntándose qué respondería Marianne en su lugar y cuál de los 2 elegiría a ella. En ese instante, la voz del búho resonó directamente en su mente, haciéndola sobresaltarse. Era un hechizo, un mensaje privado. Le aconsejó que se sintiera libre de responder como Lueri y Lisa, pues sería imposible imitar a Marianne replicando sus emociones. Para desenvolverse en esa prueba debía usar sus propios sentimientos. La pregunta fue clara: ¿quién de los 2 la atraía más en ese momento? Lueri meditó y se dijo a sí misma que debía responder como Lueri y Lisa, no como Marianne. Con seguridad declaró que ninguno de los 2 la había cautivado todavía. El búho insistió, preguntando si estaba segura. Ella confirmó que así era, explicando que había estado tan concentrada en cumplir bien su papel que no pudo prestar demasiada atención a los hombres, quizás necesitaba más tiempo. El búho comprendió su respuesta, mientras Lueri esperaba en silencio que aquella contestación fuera suficiente para superar el escrutinio. En la sala de observación, Lisa abrió los ojos sorprendida al escuchar la respuesta de Obsidiana. Con tono incrédulo exclamó que no le gustaba ninguno. Eric, más calmado, destacó que no le tenía miedo a ser honesta, que no era fácil responder de manera tan directa. Lisa, intrigada, señaló que, a pesar de los esfuerzos de Platino, aún no había conseguido conquistarla. Imaginaba que él quedaría devastado si llegara a escuchar esa respuesta, aunque, por otro lado, también podría significar que Alex todavía tenía una oportunidad. Eric completó la idea recordando que Granate también estaba en juego, pues había iniciado el recorrido con las otras 2 señoritas. Se preguntaba cómo habría sido su experiencia.
En el dormitorio de los caballeros, Granate relataba con frustración lo que había vivido. Aquella muchacha torpe se caía constantemente, no tenía sentido de la orientación y ni siquiera era capaz de abrir una puerta sin ayuda. Le parecía imposible que alguien pudiera ser tan descoordinado, como si hubiera vivido encerrada toda su vida. Platino, con aire burlón, le comentó que no podía dejar de pensar en ella. Granate, molesto y a la vez avergonzado, replicó que era ella quien lo hacía imposible, pues temía que rodara por las escaleras y apartaba la mirada de ella apenas un segundo. Alex, curioso, preguntó cuáles eran los nombres de las dos joyas que lo habían acompañado. Granate contestó que se llamaban Perla y Amatista, siendo Amatista la torpe. Platino entonces lo pinchó con otra pregunta, ¿cuál de las dos había despertado su interés? Granate, sonrojado, evadió la respuesta, diciendo que era demasiado pronto para decidirse. Platino, con su sonrisa arrogante, aseguró que él solo necesitó 3 segundos para saber si era compatible con alguien. Granate, incrédulo, preguntó si hablaba en serio. Platino afirmó con total seguridad que le bastó con ver a Obsidiana para comprender que era la mujer capaz de poner su mundo de cabeza. Pronto llegó el turno de responder ante la pregunta directa, ¿cuál de las joyas le había llamado más la atención? Platino no titubeó. Aseguró que era Obsidiana. Lo dijo con la convicción de una corazonada, sintiendo que ella era la indicada. Al recordarle que había mencionado al diamante rosado como su mujer ideal, contestó que no estaba seguro, que podía ser o no, pero si llegaba a confirmarse que Obsidiana era aquella princesa, estaría listo para proponerle matrimonio en ese mismo instante. En contraste, Alex fue más reservado. Admitió que aún no tenía una respuesta concreta. Granate también se mostró inseguro, sonrojado, diciendo que no sabría afirmarlo en ese momento. Amatista confesó que tampoco podía elegir todavía. Desde la sala de observación, Lisa señaló que parecía que ninguno se animaba a dar una respuesta firme. Cuando llegó el turno de Perla, ella fue honesta, en apariencia, el que más le había gustado era Platino, aunque de inmediato agregó que esa no era su verdadera forma, lo que hacía difícil decidir. Eric justificó la indecisión, recordando que ni siquiera sabían cómo eran en realidad sus rostros, además de que recién era el primer día y apenas habían tenido tiempo de conocerse. Lisa coincidió, señalando que muchos ni siquiera habían cruzado palabras todavía. Todo podría cambiar durante la cena de esa noche. Se preguntaba si el corazón de Platino se mantendría firme o si encontraría un nuevo objetivo. Confesó, con emoción, que se moría por saberlo. Fue entonces cuando el búho apareció para anunciar el siguiente desafío. Explicó que en ese primer día de la fiesta los participantes deberían preparar su propia cena. El platillo elegido era uno muy popular entre la gente común del imperio, la sopa espesa. Cada uno debía agregar un ingrediente hasta que estuviera lista. Granate preguntó si podían elegir lo que quisieran, a lo que Platino contestó que él estaba a cargo de lavar y cortar los ingredientes, aconsejándole que escogiera algo que pudiera manejar. Alex agregó que había escuchado que aquel que lograba preparar la sopa con éxito solía volverse muy popular entre los espectadores, ya que conocer y recrear la cocina de la gente común era visto como algo admirable. Amatista, nerviosa y sin saber qué hacer, tomó una zanahoria en sus manos. Granate, observándola, se acercó de inmediato, preocupado. Le advirtió que podía lastimarse si no tenía cuidado, preguntándole si estaba segura de poder hacerlo sola. La joven se sorprendió por su tono protector. Él insistió en que las zanahorias eran duras y que podía cortarse si el cuchillo se resbalaba. Con gesto firme, le pidió que se la entregara y aseguró que él la cortaría por ella. Amatista, sonrojada, le entregó la verdura en silencio. Mientras tanto, Perla conversaba con Platino. Le recordó la anécdota de una participante de la edición anterior que se había lastimado intentando cortar una papa. Platino sonrió, recordando aquella escena. Perla comentó que, acostumbrada a la vida de princesa, la muchacha se había escandalizado al ver una simple gota de sangre. Platino coincidió, añadiendo que los miembros de la realeza rara vez cocinaban sus propias comidas. Confesó que, gracias a esa transmisión, había aprendido que era necesario quitar los brotes de las papas. En ese momento, todos los ojos se posaron sobre Lueri, que se preparaba para picar un pez con naturalidad. Ella notó las miradas y pensó, confundida, por qué la observaban de ese modo. Entonces Perla exclamó sorprendida, diamante rosado. Lueri quedó paralizada. Perla explicó que aquella princesa que en la edición anterior había mostrado un miedo terrible a los cuchillos y la sangre era el diamante rosado. En un destello de memoria, la escena se hizo presente. Marianne, temblando en la cocina, admitiendo entre lágrimas que detestaba los cuchillos y la sangre, mientras un joven de mirada verde le preguntaba si nunca había considerado tomar clases de cocina. Ella, nerviosa, había respondido que prefería duplicar el salario del chef antes que acercarse a los cuchillos. Ahora, ante la destreza de Obsidiana, los participantes estaban sorprendidos. Perla observó atentamente y señaló que, a diferencia de la princesa del pasado, ella parecía bastante hábil con el cuchillo. Lueri entró en pánico por dentro,
pensando que había cometido un error. Recordó su infancia, cuando se había acostumbrado a realizar tareas domésticas como una criada más debido a la precaria situación de su familia, mientras Marianne había pasado su vida sin tener que tocar nada de eso. Platino la miraba con asombro mientras Loeri, con rapidez, improvisó una excusa: había estado practicando. En su mente, sin embargo, reconoció que se había quedado en blanco, incapaz de inventar algo convincente. El búho, observándola desde lejos, notaba su tensión, pero antes de que pudiera intervenir, una voz masculina llenó el ambiente. Alex, con ojos fijos en ella, rompió el silencio. Con serenidad afirmó que la manera en que alguien manejaba un cuchillo decía mucho sobre su persona. En el caso de Obsidiana, veía delicadeza y meticulosidad al mismo tiempo, dos cualidades que él más admiraba.